Buenas tardes, chicos. Vamos a empezar de nuevo con otro vídeo en el cual vamos a terminar o vamos a analizar la Hispania prerromana. De cara a la EBAU, tan solo tenemos dos términos relacionados con la Hispania prerromana. Por un lado, pueblos es decir, hablando de los pueblos prerromanos, pero el título es los pueblos prerromanos, los pueblos colonizadores, fenicios y griegos, y luego por otro lado los pueblos o los pueblos prerromanos en vísperas de la conquista romana. Bien, vamos a referirnos en orden cronológico a estos dos términos. Primero iremos con el término número 3 y después con el número 4. Antes de comenzar con uno y continuar con el otro, conviene que tengamos una idea clara y clave, perdón, de contexto. Y en este sentido tenemos que decir que todo ocurre en el primer milenio antes de Cristo, aproximadamente entre finales o del segundo milenio, inicios del primer milenio, es decir, en torno al año 1000 antes de Cristo, y el 218 antes de Cristo, cuando se produce físicamente la llegada de los romanos a la península ibérica con el objetivo de conquistarla en el curso de la Segunda Guerra Púnica, ¿vale? Por lo tanto, van a ser procesos que, aunque sean dos términos, van confluyendo de manera sincrónica y evolutiva en el tiempo, ¿vale? Entonces tenemos que tener claro. Sí que es cierto que está ordenado de tal manera que cuando analizamos los pueblos prerromanos existentes a la llegada de Roma, ya se ha producido en ellos una evolución importante, producto de la influencia que sobre ellos han tenido sus pueblos colonizadores, como son los fenicios y los griegos, ¿de acuerdo? De tal manera que es normal que en primer término se aborde los pueblos fenicios y griegos y por otro lado abordemos qué culturas se van a encontrar los romanos al margen también de la existencia de colonias fenicias y de colonias griegas, ¿de acuerdo? Bien, hecho esta aclaración, comenzaremos con el primer término. Digamos que en cuanto a la Hispania prerromana, yo tengo una presentación única en donde abordo todo de una manera global. Pero bueno, así que primero voy a hacer, al igual que el otro vídeo, primero os voy a explicar las cuestiones fundamentales que tenemos que centrarnos a la hora de redactar esos términos en un espacio aproximadamente de unas 20-25 líneas y después ya en formato vídeo os pongo las presentaciones unidas a la explicación que yo habré dado, como hemos visto así lo del paleolítico y lo del neolítico. Bien, dejado esto claro, comenzamos pues con el primer término, referente a la Hispania prerromana, que es el número 3, ¿de acuerdo? Es decir, los pueblos prerromanos, los colonizadores fenicios y griegos. Sí que es cierto, una aclaración tengo que hacer bien, tengo que hacer de manera importante. Y es que el libro de texto, a grandes rasgos, está bien redactado en esta parte y lo podemos utilizar tranquilamente para sacar la información que necesitamos. Eso sí, con esa información, evidentemente, vamos a rellenar más de 25 páginas. Hay 25 páginas, perdón, 25 líneas. Entonces nos tenemos que centrar en lo esencial. Entonces, en función de lo que yo he leído, os habéis centrado básicamente en desarrollar muchos lo que hay en el libro de texto, uniendo a los criterios para corregir las preguntas cortas que parece como están desarrollados y no están puestos como criterios de corrección, sino que tenemos una especie de rollete, pues entonces podemos pensar, Buah, pues esto me lo estudio y esto es lo que tengo que poner. En algún caso puede darse bien. En estos términos 3 y 4, pues quizás en el término 3 puede valer, pero en muy poquitos términos. Ya os lo he dicho que a mí eso no me gusta que lo utilicéis como base para hacer los términos. Me estudio esto y ya tengo hecho el término 25 líneas. Pues no, no. ¿Vale? Entonces
os voy a explicar un poquito las principales cuestiones que debemos de hacer partiendo de la corrección de la información que tenemos en el libro de texto, cosa que ya os he dicho que para otras épocas futuras en el tiempo respecto a la que estamos explicando ahora, que es la Hispania prerromana, no es así, ¿vale? Y con las ideas nuevas que os puedo aportar yo a través de la explicación que voy a hacer ahora y de la presentación, pues podemos tener lo fundamental para que el término nos salga perfectamente bien, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos ahora ya sí con ese término 3. Lo primero que tenemos que destacar sobre todo es la existencia y centrarnos en uno de los pueblos autóctonos que se van a desarrollar en la península ibérica de manera importante y con el cual van a interactuar tanto los pueblos, tanto los fenicios como los griegos. Ese pueblo al que me estoy refiriendo y que el libro de texto y el término no lo abordan en primer lugar son la civilización tartésica o tartesos. Lo vamos a encontrar fundamentalmente, digamos, su núcleo básico, lo encontramos en la parte oriental de Andalucía y en Extremadura, aunque, como bien os señala el libro, la mayor densidad de yacimientos o el espacio geográfico fundamental de esta civilización se halla entre las provincias de Sevilla, de Cádiz y de Huelva. Y luego sí que parece ser que encontramos yacimientos que van un poquito hacia una expansión hacia Extremadura. Claro, estamos en historia de España. Puede que tengamos los tartésicos en la zona del Algarve del sur de Portugal, que es fronteriza también con Huelva. Pues ahí me pilláis. No sé la historia de Portugal en este aspecto y por lo tanto no tengo ni idea, pero eso sería cuestión de leerlo, ¿de acuerdo? E intentar buscarlo. Pero bueno, como estamos en Historia de España, de momento Portugal nos olvidamos hasta que aparezca en los reinos cristianos, que creo que tampoco hemos hecho mención a ellos. Así pues, esa civilización tartésica la conocemos fundamentalmente a raíz de las excavaciones arqueológicas y escritos que podemos encontrar de los escritores, de los autores griegos y romanos. Pero fundamentalmente la arqueología es nuestra base de información. Entonces, en función del análisis de ese registro material que nos ha aparecido en las diversas excavaciones que se han llevado a cabo en las provincias de andaluzas, de Sevilla, de Huelva, de Cádiz e incluso también en Extremadura, podemos ver cómo se ha ido produciendo una evolución importante en este pueblo, de tener unas costumbres y una homogeneidad totalmente autóctona a progresivamente, conforme ha ido entrando en contacto con griegos y con fenicios, y fruto de esa interacción que van a tener, pues vemos cómo evoluciona en el sentido de adoptar costumbres y determinadas actividades que los fenicios y los griegos hacen. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se produce, digamos, una especie de mezcla de cultura, no aculturación, etcétera, pero se observa cómo hay una evolución en ese sentido y cómo la llegada de griegos y de fenicios en orden inverso al cronológico, afecta y repercute de manera importante en la evolución del pueblo tartésico. El pueblo tartésico fundamentalmente, como la mayor parte de todos los pueblos que tenemos en esta época, su principal fuente de riqueza reside en el sector primario, es decir, en la agricultura, en la ganadería y sobre todo los tartésicos tienen un papel importante y por eso aparecen y los estudiamos en la historia por la importancia que tienen a la hora de explotar las minas, sobre todo porque están en un territorio como es la zona de Sevilla, como es la zona de Cádiz, Huelva, Extremadura, que es rica en metales preciosos. También la zona del norte, de Asturias, de Galicia, y por eso ya cuando hablemos de la Hispania romana y veáis la presentación que yo tengo hecha sobre ese periodo de nuestra historia, como de nuestra historia de España, observamos cómo hay una ruta directa que va
desde el norte de la zona de la cordillera Cantábrica, traspasando Sierra Morena hasta llegar a la zona de Cádiz y Huelva, que es la Ruta de la Plata. Y es lo que une fundamentalmente las dos de las principales zonas ricas en minerales preciosos que hay en España o en la península ibérica. ¿De acuerdo? Entonces, eso es fundamentalmente cómo se estructura el pueblo tartésico. Y luego también, pues bueno, ya estamos en un grado de evolución económica y social en donde una determinada minoría rica económicamente es la que tiende a dominar a través de las armas al conjunto de la sociedad organizada en clanes y a su vez en tribus. Por lo tanto, y así nos hablan de un rey que nunca existió, que es legendario, que es Argantonio. Pero vamos, la estructura en ese sentido social estaba ya muy jerarquizada, con una casta guerrera que también controlaba el poder económico y era la que estaba un poquito en la cúspide de la sociedad tartésica. Pero poco más podemos conocer sobre ellos. Su cronología, pues ya la tenemos detectada en función de lo que el registro arqueológico nos indica sobre el siglo XI, por lo tanto finales del segundo milenio, y estarían en esa etapa del bronce final para ubicarnos un poquito en esa relación del paleolítico, del neolítico y luego después las distintas edades de los metales, ¿no? Cobre, el bronce y después el hierro. Claro, una de las cosas que os aparece en el libro es que los tartesos están estratégicamente situados en la ruta del estaño, que comunica el Océano Atlántico con todo lo que es la fachada occidental de la península ibérica, Portugal, Galicia, zona importante también de donde obtenemos este mineral de estaño y que comunica a su vez con las Islas Británicas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los griegos, una vez esta civilización tartésica se desarrolla y comienza a ir floreciendo, eh, los griegos y los fenicios, que les coincide en su época de colonización, lo conocemos más en la historia de Grecia, que hablamos de la época arcaica, aproximadamente desde el siglo 8 a.C. Hasta 508 a.C., finales del siglo VI, cuando se produce el establecimiento de la democracia en la ciudad de Atenas, ¿no? Pues uno de los rasgos de esa época arcaica sería las colonizaciones, es decir, como una manera de intentar evitar las tensiones sociales que se producen pues, por la pobreza o el aumento de la población de una manera más rápida que los recursos y se produce una serie de tensiones que en algunos lugares dan al establecimiento de tiranías, con lo que ello implica en el sentido de la Grecia, de esa época de la Grecia clásica, de la Hélade, una forma de evitar esas tensiones es las colonizaciones, es decir, que una parte de la población se va a otro lugar, funda una ciudad a imagen y semejanza de la de origen, aplicando sus mismas estructuras y es una manera de evitar tensiones sociales. No solo lo van a hacer los griegos, también lo van a hacer las ciudades fenicias que las tenemos en la costa levantina mediterránea, en lo que es la actual Siria, Líbano y Palestina-Israel. ¿De acuerdo? Entonces, en orden cronológico, los primeros pueblos foráneos en llegar a la península ibérica son los fenicios, aproximadamente a finales del siglo o inicios del primer milenio antes de Cristo, es decir, por el siglo X, al menos por registros escritos, esas noticias tenemos. Al mismo tiempo que llegan los fenicios, también tenemos otra nueva oleada de invasión de pueblos indoeuropeos que proceden de la zona del centro de Europa y de las llanuras rusas hasta los montes Urales, ¿no? Como de esa zona de origen irán por un lado en el sentido occidental colonizando todo el pueblo europeo, o todo el continente europeo, perdón, y luego tenemos todo lo que es la otra parte que irá hacia la zona de la península de la India, y de ahí que observemos esas concomitancias en sus lenguas que pueden tener todas un sustrato común
y ahí hablamos de ese pueblos indoeuropeos en función de su lengua, cuyo uno de sus característicos comunes y distintivos sería la escritura desde izquierda a derecha, a diferencia de otro de los grandes grupos lingüísticos como son los semitas, a los cuales pertenecen los fenicios, como pertenecen también los judíos o los árabes, en el sentido de que sus escrituras van en la dirección contraria, empiezan en la derecha y van hacia la izquierda. Bien, pues al mismo tiempo que los fenicios comienzan a llegar al sur de la península ibérica y establecer sus primeros contactos o sus primeras factorías comerciales, que después van a derivar en auténticas colonias o ciudades comerciales, eh, se está produciendo también en esos finales del segundo milenio antes de Cristo, inicios del primer milenio y durante oleadas sucesivas en ese primer milenio antes de Cristo, la penetración de pueblos indoeuropeos por los Pirineos y que se van a extender pues por la zona de Cataluña, de Aragón, la zona de la meseta, la cordillera cantábrica y todo lo que es el occidente de Portugal. Llegamos a aproximadamente el límite sobre lo que es la Sierra Morena, ¿no? Es decir, el fin de la meseta central, de tal manera que la depresión del Guadalquivir, que es la que separa esa meseta con Sierra Morena al sur, luego de los sistemas béticos, es un poco la que quedaría al margen ya de esas invasiones procedentes de diversos pueblos de sustrato indoeuropeo. Bien, pues volvamos otra vez a los griegos, es decir, es un proceso sincrónico que se produce al mismo tiempo. Bien, pues las primeras evidencias de factores o de factorías comerciales importantes y de yacimientos que tenemos en lo que es la costa andaluza fundamentalmente de origen fenicio, el más importante de todos es el de Gades, o el de Gadir, perdón, el de Gadir, que es la actual ciudad de Cádiz, cuyos primeros, a menos de lo que arqueológicamente se ha descubierto, coinciden por el siglo IX, inicios del siglo IX antes de Cristo, es decir, por el año 880 y tantos, algo así. Bien, y aparte de Gadir van a establecer importantes otra serie de emplazamientos comerciales como Sexy y Abdera en la actual provincia de Málaga, perdón, de Almería, Malaca, que sería como Gadir Cádiz, el actual primer núcleo primitivo de la actual ciudad de Málaga. Y ahí tendríamos las principales colonias que establecen los fenicios. Entonces, el objetivo de los fenicios es la búsqueda de materias primas, en concreto de metales preciosos como el estaño, el oro y la plata. Y eso es lo que van a encontrar de los pueblos tartésicos o de la civilización tartésica. Y por eso el emplazamiento más importante de los fenicios que nunca debéis olvidar es Gadir. Al mismo tiempo, el norte de África, o al menos los egipcios, traían oro de la zona de Nubia, lo que sería hoy en día Etiopía. Pero también existe una importante ruta de oro que continuará después en lo que es un poquito más al sur de lo que consideramos la costa, el norte de África con la costa mediterránea africana. Y ahí también establecerán, cerquita de lo que actualmente es Túnez, una vez que se han extendido, una vez que han fundado Gadir a principios del siglo IX, a finales del siglo IX precisamente van a fundar otra colonia importante que es Cartago. De tal manera que conforme nos vamos adentrando en ese confín del Mediterráneo occidental, tanto en la costa africana con Cartago como en la zona europea con Gadir, justo ya una vez sobrepasado el estrecho de Gibraltar y en esa ruta que va por el Atlántico a Galicia y a las Islas Británicas del Estaño, es donde va a ser más importante la acción comercializadora de los fenicios. Bien, sabiendo cuál es su objetivo, pues el principal intercambio comercial que van a hacer con los tartésicos o tartesos va a ser fundamentalmente la obtención por parte de tartesos de su explotación minera de oro, plata, estaño, es decir, de los metales que vienen a buscar, así como también una serie de productos agrícolas y ganaderos o agropecuarios, como queréis decir.
Mientras que los fenicios lo que van a, o conforme van a intercambiar, pues van a ser toda una serie de productos de lujos, también de origen mineral, como cerámicas y otra serie de productos elaborados que traen bien de su zona de origen o de todo el comercio que van produciendo a lo largo del Mediterráneo. De tal manera que ese es el intercambio esencial que se produce entre los fenicios y los tartesos o los tartésicos. Y eso evidentemente va a dar lugar a una interactuación en donde los fenicios más avanzados tecnológicamente que Tartesos, porque Tartesos no conoce no conoce, perdón, la tecnología del hierro. Cuando tenemos los extractos más antiguos arqueológicamente que se adentran a finales del segundo milenio o inicios del primer milenio antes de Cristo. Mientras que los fenicios ya sí que conocen el uso del hierro, porque acordaros, en ese momento la zona donde se producen las primeras innovaciones de todo lo que es el Mediterráneo y las zonas próximas al Mediterráneo es el creciente fértil. Es decir, Mesopotamia con los ríos Tigris y Éufrates, todo lo que es la zona de Siria, Palestina, Líbano, donde provienen los fenicios, y luego los egipcios. De tal manera que la península ibérica siempre va a estar en la zona, junto con las Islas Británicas, en la zona en donde más tarde van a llegar esas innovaciones que se van produciendo en el denominado creciente fértil. Así pues, fruto de esa interactuación, pues como veréis luego de manera más resumida en la presentación, pues los fenicios van a crear un importante impacto en la civilización tartésica y así, gracias a los fenicios, los tartésicos van a aprender el uso de la escritura, los fenicios ya tenían una escritura alfabética, van a aprender la fabricación de salazones con los productos procedentes del mar, como el pescado y esa explotación pesquera. Y van a conocer, conocer también la fabricación de cerámica con la introducción del torno y, por supuesto, la acuñación de moneda y la introducción y el conocimiento de la tecnología del hierro. Y es entonces cuando, digamos que la civilización tartésica, hacia mitad final del periodo en el que nosotros lo conocemos como tal, ya conoce el hierro gracias a esos contactos con los fenicios. Bien, la colonia madre de Gadir es la ciudad libanesa actualmente en el Líbano de Tiro. Fruto de las distintas civilizaciones que también se van desarrollando en el creciente fértil, los asirios, situados en la parte de las cuencas altas de los ríos Tigris y Éufrates, o mejor dicho, en la zona más alta de la Mesopotamia, la parte media de Mesopotamia sería donde actualmente se sitúa la ciudad de Bagdad, y luego la parte baja, es decir, la desembocadura ya y ese curso bajo de los ríos Tigris y Éufrates, donde aparece la primera civilización histórica, que son los sumerios, pues aproximadamente así lo tenemos dividido. Pues bien, los asirios van a pertenecer, como los acadios, a esa parte alta de los ríos Tigris y Éufrates, y a partir de ahí van a desarrollar una expansión que va a llevar a conquistar en el siglo VI a.C. en la propia ciudad de Tiro. Y entonces ahí se va a romper y a interrumpir ese comercio entre los fenicios y tartesos. Pero es que sucede en el siglo VI a.C., pero es que aproximadamente por esa misma época el pueblo o la civilización tartésica y su estructura política como tal, en donde conocemos a su primer rey legendario, que es Argantonio, también va a colapsar. Sí que sepamos las causas por las cuales colapsa. Pero el estrato del pueblo y lo que es la vida económica, cultural, etcétera, va a continuar. Lo que se va a romper es esa estructura, digamos, política que podíamos observar de una manera coherente a través del registro arqueológico y de los escritos de romanos y griegos. Bien, antes de que se produzca ese colapso y esa conquista de Tiro y el colapso de la propia estructura política mal conocida de la civilización tartésica, los griegos también, ya una vez adentrados en esa primera época arcaica, al final de la época oscura, una vez superada eso que llamamos la época oscura,
van a introducirse también en ese comercio de los metales preciosos. Y tenemos su primer acto documentado con la civilización tartésica en torno al siglo VIII a.C., es decir, desde el año 800 a.C. hasta el año 701 a.C. Ese sería el siglo VIII, aproximadamente por mediados, sobre el 750. Y es la primera intercambio comercial que tenemos entre griegos y fenicios, perdón, y tartésicos. Ahora bien, los griegos no van a fundar grandes factorías comerciales en el sur de la península ibérica como los fenicios, sino que lo que van a hacer los griegos, y eso hay que tener mucho cuidado, porque en algunos libros aparece de manera incorrecta, lo que van a hacer los fenicios fundamentalmente, perdón, los griegos, fundamentalmente van a ser fundar pequeños establecimientos, varaderos, los podríamos llamar así, para el aprovisionamiento y las escalas necesarias que tenemos que hacer por el viaje marítimo y serán aprovechadas para comerciar. Pero progresivamente los griegos, una vez que desaparece esa estructura política de la civilización tartésica, los griegos van a ir reculando progresivamente desde la zona de Gadir hacia la Andalucía oriental y por lo tanto vamos a ir viendo en esa progresivo contactos comerciales, pero sin fundar verdaderas factorías comerciales que devengan en ciudades al estilo de Gadir. Bien, y así van a estar de manera, digamos, poco establecidos, comerciando con los pueblos autóctonos de la península ibérica, y luchando también por el control del Mediterráneo. Y cuando sean vencidos en la batalla de Alalia en el 550 a.C. Por los fenicios perdón, por los cartagineses, siglo VI a.C., porque ya los fenicios digamos que han sido ya conquistados por los asirios, se van a concentrar ya en una zona muy concreta de nuestro país, que es la provincia de Gerona. Y ahí, en el siglo VI a.C., es donde van a establecer verdaderamente sus dos auténticas factorías comerciales que van a vivir en ciudades, que son Emporion, la actual Ampurias, y Rodas, perdón, que es la actual Rosas, ambas en la provincia de Gerona. Y esos son las auténticas ciudades comerciales griegas que van a ser fundadas por una colonia griega de Focea, una polis griega del Asia Menor. Pues bien, fundarán Masalia, que es la actual Marsella, y desde Masalia los griegos de Masalia van a fundar Ampurias y Rodas, ¿de acuerdo? Por el topónimo actual. Pues eso, van a ir comerciando con todo lo que son los pueblos autóctonos de la península ibérica. Comenzaron primero en el siglo VIII, a mediados del siglo VIII, con los tartésicos, van cada vez regresando o retrocediendo por el Mediterráneo por la costa mediterránea hacia el norte de la península ibérica, hasta que ya de manera definitiva se establecen en estos lugares. Y su zona de influencia más estrecha va a ser la zona mediterránea catalana y valenciana hasta aproximadamente Alicante, ¿vale? Claro, con ese colapso de los fenicios en el siglo VI, va a ser una de las colonias fundadas por los fenicios, Cartago, la que se va a ocupar de todo, dirigir de la dirección de todo ese comercio con las distintas colonias que habían fundado la ciudad de Tiro en el Mediterráneo occidental. Por lo tanto, Cartago será seguirá la que mantendrá a través de Gadir, de Malaca, de Sexia, Abdera y de otros establecimientos que van a fundar como Busus en la isla de Ibiza, y a raíz de ahí es donde va a venir ese enfrentamiento con los griegos, toda esa actividad comercial también con los pueblos autóctonos de la península ibérica, una vez que ha desaparecido la civilización tartésica. ¿Vale? Y entonces, volviendo nuevamente a los griegos, ¿qué es lo que van a aportar los griegos a aquellos pueblos autóctonos de la península ibérica con los que van a interactuar? Que fundamentalmente van a ser los pueblos íberos, ¿de acuerdo? Y esos pueblos íberos pues van a adoptar rasgos típicos del arte griego, sobre todo de esa época arcaica, como el hieratismo y una cierta rigidez,
que luego lo veremos en la explicación de las civilizaciones prerromanas antes de la llegada de Roma. Y por otro lado, vamos a ver también cómo se manifiesta en la introducción de la vid, en la introducción del olivo, en la acuñación de la moneda y por supuesto también en la introducción de la escritura. ¿De acuerdo? Y los griegos, como pueblo indoeuropeo que son, en una escritura de izquierda a derecha. Y eso es más o menos lo que tenemos que retener de unos y otros. Por lo tanto, recapitulando un poco y para acabar con este término ya. Una vez que tengamos descrito la sociedad tartésica, la civilización tartésica, podemos ya hablar de la llegada en orden cronológico de fenicios y después de griegos. Los fenicios, con los yacimientos o con los lugares en los que se asientan fundando verdaderas factorías comerciales, la más importante Gadir, que no se os puede olvidar, y luego los griegos, como comienzan a partir del siglo VIII, también con Tartesos, con la misma finalidad que tiene que estar indicada tanto en griegos como en fenicios, que es la búsqueda de metales preciosos, oro, plata, etcétera. Y luego, ¿qué son los elementos que tanto fenicios como griegos entregan a Tartesos y a los pueblos autóctonos de la costa mediterránea para comerciar? Y tener presente que los griegos, de una manera inestable, a través de pequeños varaderos, hacen ese comercio y van, desde una vez que establecen contacto con los tartesos y desaparecen estos, van en regresión hacia la zona, digamos, bordeando siempre la costa mediterránea, retornando o en regresión hacia cada vez en posiciones más al norte. Cartago es la que recuperará o es la que heredará ese lugar que tenía la colonia de Tiro una vez que la metrópolis es conquistada por los asirios, luchará con los griegos y una vez que los griegos sean vencidos por los cartagineses es cuando los griegos, un poquito antes, se establecen en Girona, en la provincia de Gerona, en Ampurias y en Rosas. Y una vez que tenemos eso, pues son las aportaciones y fruto de esa interactuación, que es lo que tanto la civilización tartésica como el resto de pueblos autóctonos de la península ibérica establecidos en torno a la costa mediterránea reciben de fenicios y de griegos. ¿De acuerdo? Y ahí es donde tenemos que centrarnos y con eso ya pues establecer una conclusión clara, que en este sentido la llegada tanto de fenicios y griegos lo que suponen es un avance importante económico, cultural y social en aquellos pueblos establecidos a lo largo de la costa mediterránea y de la costa atlántica andaluza que van comerciando con ellos. Y así es como podemos acabar, ¿de acuerdo? Bien, espero que os haya quedado medianamente claro cómo podemos afrontar el término y luego, bueno, pues veis un poquito las principales aportaciones en la presentación que hacen tanto fenicios como griegos, ¿de acuerdo? Bien, pues podemos dar por concluido este tercer término y lo iremos a por el siguiente, que es el cuarto.
Hola de nuevo, vamos con ese segundo término, que es el 4, las civilizaciones prerromanas en la víspera de la conquista romana de la península ibérica. Y entonces ahí nos tenemos que centrar en esos pueblos que están en la península ibérica. Ya os he dicho en el término 3 que al mismo tiempo que comienzan a llegar los fenicios por todo lo que es la costa mediterránea, pero fundamentalmente en la costa mediterránea andaluza, y en la costa atlántica andaluza, con Cádiz como principal establecimiento, al mismo tiempo comienza a entrar a la península ibérica por los Pirineos una serie de pueblos indoeuropeos que no son los griegos y que van a ser fundamentalmente los celtas, los cuales son varios pueblos que tienen en común una serie de características en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo lingüístico, como las distintas oleadas de pueblos indoeuropeos que vendrán después, como pueden ser los germanos, que coincidirán justo con el apogeo del Imperio Romano y después penetrarán en su territorio cuando este entre en crisis y acabe por colapsar, ¿de acuerdo? Entonces, aproximadamente una vez que se produce ese colapso de la metrópoli de Tiro, y los griegos ya están asentados en ese siglo VI antes de Cristo y han comenzado a asentarse en Rodas y en Ampurias, es cuando y han interactuado durante 2, 3 siglos con los pueblos situados en la zona mediterránea y atlántica andaluza, con todo lo que es esos pueblos autóctonos. Podemos considerar que a partir del siglo VI han cristalizado las distintas culturas autóctonas prerromanas antes de la llegada de los romanos. Bien, pues tenemos básicamente dos grandes civilizaciones, la celta y por otro lado la ibera. Nos olvidamos de una, con una zona muy concreta que no es indoeuropea, como son el pueblo vasco, que está ubicado aproximadamente en lo que hoy sería la zona del norte de Navarra, como zona nuclear, cuando ahí llegan los romanos y los comienzan a describir con sus costumbres y tenemos los primeros testimonios escritos, y pues zona Guipúzcoa, es decir, actual país vasco, ¿no? Pero más o menos es por ahí donde van a estar el pueblo vasco. Pero ese es el que apenas se centra en los libros de texto, ¿de acuerdo? Porque en esa época también los tenemos no muy bien conocidos y hay también un poco de peso de la historia tradicional en donde nos centramos en celtas y en íberos, ¿de acuerdo? Bien, eh, lo que tenemos en el libro de texto sobre celtas y sobre íberos está perfecto. Entonces, yo os recomendaría lo siguiente, centrarnos en un primer momento en las cuestiones que tienen en común y sobre todo lo que tienen en común son pueblos que se dedican como principal base económica a la explotación del sector primario, agricultura, ganadería, minería. Son sociedades organizadas en clanes por parentesco, lazos familiares de parentesco, a su vez organizadas en tribus, y donde existe una serie de casta militar que coincide que son los más poderosos económicamente, formando como una élite, una aristocracia dentro de esos distintos pueblos y que dan lugar a un dominio militar de esa aristocracia del conjunto de la sociedad con una persona, digamos, en forma de caudillaje, etcétera. Es decir, eso se va a dar tanto en los celtas como en los íberos. Entonces lo podemos poner así como digamos, los puntos en común que tienen ambas civilizaciones. Bien, una vez que la cultura celta y la cultura ibera han cristalizado en torno a ese siglo VI antes de Cristo como punto inicial hasta el 218 como punto final con la llegada de los romanos y habiendo ya interactuado al menos los íberos con fenicios y con romanos, podemos establecer ya las diferencias y dónde se ubican. Entonces, los celtas se ubican fundamentalmente en todo lo que es la meseta central, en toda su meseta central hasta Sierra Morena y la zona de Galicia y la zona de lo que es la cordillera cantábrica hasta el mar, ¿vale? Y en la zona pirenaica, digamos que estarían pues por debajo de los
País Vasco en esto, lo que es la zona occidental del actual Aragón, y el piedemonte somontano, piedemonte y todo lo que es el sistema ibérico, ¿vale? La frontera entre unos y otros estaría aproximadamente por Aragón, Cuenca, etcétera. Un poquito con las vertientes, a grosso modo, con las vertientes hidrográficas, salvo en el caso de Aragón. Los iconos, ¿dónde los vamos a encontrar? Pues los vamos a encontrar en toda Cataluña, en la parte oriental de Aragón, en la parte, digamos, oriental, suroriental de Cuenca, etcétera, y todo lo que es el levante mediterráneo, la Andalucía mediterránea, así como también la Andalucía atlántica, en el lugar en el que estaba la antigua civilización tartésica, ¿de acuerdo? Ahí tenemos, digamos, como Sierra Morena como punto límite al sur entre lo que son los íberos y los celtas. Una vez que ya hemos establecido geográficamente unas y otras, pues nos podríamos centrar en aquellas características que los diferencian. Entonces, por un lado, los celtas son unos grandes orfebres, que conocen cuando llegan ya, cosa que no los íberos, la metalurgia del hierro y por lo tanto van a trabajar de manera muy hábil todo lo que es el hierro y los metales preciosos, tanto oro, plata, etcétera, que van a obtener de la zona, digamos, entre Asturias y León, que es donde están las principales minas, y un poco la zona gallega, la zona más oriental del sistema o el macizo gálico-leonés, y también se caracteriza por un urbanismo, digamos, un poco anárquico, con casas de tipo circular, organizadas sin ningún tipo de norma urbanística, es decir, por eso hablo algo de algo anárquico, y aquellos celtas que se dedican más a la ganadería, pues el libro habla de nomadismo. Pues bueno, con eso tenemos que entender quizás el proceso de transhumancia que luego se va a desarrollar en nuestro país. Y otra de las características importantes que apenas la cita el libro, pero que deberíamos que sea que la cita, pero apenas se extiende en ello, es que los celtas son analfabetos, no escriben, no saben escribir ni leer, no saben ni escribir ni leer, y tampoco utilizan la moneda para sus intercambios comerciales. Por lo tanto, eso es uno de los rasgos, o esos son los principales rasgos distintivos de los celtas, ¿vale? ¿Qué pasa con los íberos? Los íberos que están en toda la zona de la antigua civilización tartésica y todo lo que es el Levante, más o menos, siguiendo la separación de vertientes atlántica y mediterránea, en el oriente, toda la parte oriental de Aragón, incluida la ciudad de Zaragoza, que estaría en la zona íbera, pero nosotros, Calatayud, estamos en la zona celta, ¿de acuerdo? Y las cinco villas también, los susetanos también son celtas, sin embargo, en Jaca, los yacetanos son íberos, ¿vale? Más o menos ahí tenemos un poquito la línea de distinción, que la veréis en los mapas que tenéis en la presentación. Los íberos tienen fruto de esa influencia y de esa interactuación durante todo el primer milenio antes de Cristo con fenicios y después con griegos, que están en zonas limítrofes entre sí en cuanto a la civilización griega y la civilización fenicia en la parte del Asia Menor, pues tienen un urbanismo regular, calles más o menos bien organizadas, acuñan moneda fruto de ese contacto con fenicios y griegos. Gracias a ese contacto de fenicios y griegos han conocido la metalurgia del hierro. Y luego otro factor muy importante es que tanto como griegos y fenicios son pueblos alfabetizados y utilizan ya un alfabeto, los iberos conocen la escritura y desarrollan la escritura. Pero ojo, no van a desarrollar una escritura alfabética, sino van a desarrollar una escritura, digamos, en ese segundo punto o estadio intermedio de evolución entre los pictogramas y el alfabeto, que es una escritura silábica, ¿de acuerdo? Una escritura silábica, no alfabética. Es decir, hay una serie de signos concretos, como podemos tener un alfabeto, pero que en lugar de ser signos concretos, representan sílabas
concretas. Y entonces hay que organizar esas distintas sílabas para formar todo lo que es el idioma. Y eso es lo característico de los íberos. Por lo tanto, fijaros qué diferencia brutal tenemos entre unos y otros. Ahora, evidentemente, en la península ibérica no todos van a estar aislados unos de otros, eso es imposible. Entonces, en la zona que se va a desarrollar de contacto entre íberos y celtas, en lo que es la parte del somontano y la zona del sistema ibérico, por lo tanto, la zona de lo que es la parte occidental de Aragón, Cinco Villas, la zona de Calatayud, la parte occidental de Teruel, Cuenca, Soria, Guadalajara, etcétera, todas esas provincias que os indica el libro de texto, que coinciden más o menos a grandes rasgos con todo lo que es el sistema ibérico y cómo va desde, y cómo enlaza desde la cordillera cantábrica hasta prácticamente el Mediterráneo, ¿de acuerdo? Se van a desarrollar, va a haber un contacto entre celtas e íberos. Entonces, esos celtas que están en esta zona concreta van a experimentar una repercusión importante en sus propias costumbres gracias a ese contacto con los íberos. Y entonces, los celtíberos, y es lo que van a dar los celtíberos, que son celtas que han adoptado una serie de costumbres de los íberos, pero son celtas. Pero esos celtas, que son los celtíberos, van a ser como un pequeño grupo de celtas distintos del resto de celtas, por explicarlo así. Y entonces, qué es lo que va a diferenciar a los celtas iberizados, que son los celtíberos, del resto de celtas? Básicamente lo siguiente, es que van a tener un urbanismo regular, van a acuñar moneda y por supuesto van a conocer la escritura. Ojo, van a escribir la lengua celta en silabario ibérico. Pero, como bien nos dice el libro, todavía a día de hoy conocemos las inscripciones de lengua íbera y de lengua celtíbera o de lengua celta escrito en silabario íbero que hacen los celtíberos, podemos leerlas pero no traducirlas, ¿vale? Por lo tanto, son intraducibles, pero sabemos leerlas. Eso no lo dice el libro de texto. Entonces, eso es lo que podríamos orientar en ese término. Repito, indicar en un primer momento qué rasgos en común tienen celtas e íberos y luego ya ir estableciendo las características propias per se que tienen cada uno de ellos y que los diferencian. Y quizás me quedaría el arte. Entonces, si nos da tenemos espacio a nombrarlo, pues por ejemplo, en el arte los celtas son grandísimos orfebres, como los celtíberos, que son celtas, y luego a la hora de hacer el arte, por ejemplo, en esculturas, los celtas tenemos unas grandes estatuas de trazos esquemáticos y bastante toscas con animales, como son los berracos, como son los toros de guisaldo o una especie de jabalíes, así. Y en esos toros de guisaldo, acordaros que luego donde va a tener lugar el pacto de la Isabel la Católica con su hermanastro antes de que empiece todo el jaleo de la guerra de sucesión de Castilla. Mientras que los íberos fundamentalmente, como veréis ahí en la presentación, pues van a desarrollar una serie de estatuas con unas funciones religiosas funerarias y ahí pertenecen las damas, la de Elche, la más famosa, con esas características del arte griego de cierto hieratismo, rigidez, características de la época arcaica griega, que también tienen cierta concomitancia con determinado periodo del arte egipcio, y el desarrollo de una cerámica bastante importante y muy decorada. Y luego, por otro lado, también una serie de esculturas que pueden ser tipo animales con cabezas antropomorfas o algo así. Ahora no me acuerdo exactamente cuál es la definición exacta, ya la encontráis en la presentación y en el libro, como la más característica es la bicha de balazote. Creo que lo he dicho bien porque yo lo cambio al revés. En vez de decir balazote, digo bazalote, como si en vez de decir Calatayud, dijera Calatayud. No, en vez de decir Calatayud, dijera Catalayud. ¿De acuerdo? Bien,
Pues más o menos eso es lo que podríamos definir. Y en todo caso, como conclusión es que a la llegada de los romanos, por supuesto, tenemos una importante riqueza de civilizaciones en donde destacan en cuanto a mayor amplitud territorial los celtas, los íberos, los celtíberos, pero ojo, no nos podemos olvidar tampoco de los vascones, al menos citarlo, de los griegos que siguen estando en Ampurias y en Rosas, y, ojo, de los cartagineses, que aproximadamente hacia 241 comienzan desde Gadir, conociendo la cantidad de metales preciosos que hay, comienzan a conquistar todo lo que son los pueblos, todo lo que es la península ibérica, llegando a establecer con los romanos el Tratado del Ebro del 226, en donde del sur, del Ebro al sur sería territorio para los cartagineses y del Ebro al norte sería territorio para los romanos. Y ahí es en esa época cuando en el año 229 los cartagineses fundan Cartago Nova, que va a ser mucho mejor a la hora de extraer los metales preciosos desde Cartagena hacia Túnez, que es más corto, que pasar el estrecho de Gibraltar como habría que hacerlo desde Gadir. Y eso es importante que también podamos aludir a que los cartagineses ahora, cuando pasan de tener factorías comerciales heredadas de los fenicios, a conquistar la propia península ibérica. ¿De acuerdo? Pues bien, y sobre todo por el hecho de pagar la fuerte multa que les ha puesto los romanos al haber perdido en el control del Mediterráneo occidental esa primera guerra púnica entre cartagineses y romanos. Por lo tanto, ya con la siguiente término, el 5, ya nos adentraremos en esa segunda guerra púnica, en cuyo contexto hay que introducir la llegada de los romanos a la península ibérica. ¿Vale? Pues bien, yo creo que así podríamos acabar este término 4.